Señoras y señores, buenas tardes. Gracias por asistir a esta sesión del segundo Congreso Internacional sobre la primera vuelta al mundo en medio orbe. En la sesión de comunicaciones la vamos a abrir con don Francisco Pérez Aguilar, gaditano de Puerto Real, afincado en Sevilla, marino, jefe de máquinas de la Marina Mercante, investigador, escritor y divulgador histórico especializado en el género biográfico, siendo autor de varias monografías dedicadas a dicha materia. Buen conocedor de las rutas magallánicas por las que ha navegado profusamente, nos acercará en su comunicación a las características de dicha ruta. Paco. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes de nada, deseo dar las gracias a la organización de este segundo Congreso Internacional y Medio Orbe, y para lo cual aprovecho la ocasión de la presencia de Manuel Parodi, amigo y paisano, y agradecerle su amabilidad de invitarme a participar en este congreso y en este foro de cultura más que importante. Y, por supuesto, dar las gracias a todos ustedes por su asistencia. Dada la exigencia que permite mi intervención, que es corta, no voy a hacer una ponencia al uso, sino que voy a aprovechar mi experiencia como marino y el haber hecho los viajes de Magallanes, de Vasco de Gama y en multitud de ocasiones de Cristóbal Colón. Voy a focalizar mi intervención en dos puntos concretos de la expedición de Magallanes: el paso de la escuadra por el estrecho y el paso por el Cabo de las Tormentas o Cabo de Buena Esperanza de la nao Victoria, comandada por Juan Sebastián Elcano. Tenemos ante nosotros el mapa de la ruta tomada por Magallanes y Juan Sebastián Elcano durante esta gesta que es concebible solo desde la intrepidez que nos dieron los hombres del Renacimiento. Mi conocimiento del medio me hace pensar que estos señores, si llegan a saber de antemano lo que se van a encontrar, es muy posible que esta gesta no se hubiese realizado. El descubrimiento de Cristóbal Colón de las Indias Occidentales rompe el statu quo que existía hasta entonces entre Portugal y el Reino de Castilla en cuanto a la repartición del mundo marítimo. Y hay que hacer una nueva replanteamiento, para lo cual se exige la presencia, en este caso, del Papa Alejandro VI, nacido en Játiva, el Papa Borgia, por lo tanto, español. Y se llega al acuerdo entre las dos potencias y entre el papado de trazar un meridiano imaginario a 370 leguas de la isla de Cabo Verde, con lo cual todo lo que quedase al oeste de esta línea imaginaria sería, digamos, entre comillas, territorio castellano, y todo lo que quedase al este sería de Portugal, que ya de por sí lo era desde los privilegios que concedieron al rey Manuel I de Portugal, el Papa Nicolás V. Magallanes, huyendo de la justicia portuguesa, recala en Sevilla en el 1516, contacta con los ambientes portugueses y le presentan a Diego Barbosa, que era, por entonces, ocupaba el cargo importante de alcaide de las Reales Atarazanas de Sevilla. Este lo recibe en su casa y da la circunstancia que este tiene dos hijas, con una de ellas, Beatriz, se casa Fernando de Magallanes. Con lo cual empieza a tener cierto ambiente de cara a la corte muy beneficioso, no solamente por la presencia de su suegro en este asunto, sino también por Matienzo y Rodríguez de Fonseca. Y entre ellos consiguen que el cardenal Cisneros reciba a Magallanes en ausencia de Carlos I. Este le presenta su teoría de encontrar un paso entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico y decanta la balanza la opinión de Rodríguez de Fonseca, con lo cual se firman las capitulaciones en el 1518 y en el 1519, el 10 de agosto, parte una escuadra desde el puerto de las Muelas o de las Mulas de Sevilla, formada por 5 naos y 237 tripulantes. Van rumbo a Sanlúcar de Barrameda, desde donde parte posteriormente para Tenerife, y zarpando de Tenerife costean las tierras o las costas de Sierra Leona y atraviesan el Atlántico, apareciendo en la bahía de Santa Lucía, lo que hoy es Río de Janeiro. Para abreviar, dado el tiempo que dispongo, vamos a situar la escuadra en la bocana del Estrecho de Magallanes, concretamente en esta zona
entre la punta Tonganes y el Cabo de Santo Espíritu. Mi experiencia. Yo en el año 1984, estoy a bordo de un barco finlandés de 205 metros de eslora y 35.000 toneladas, cargando en el puerto de Rosario al fondo del Río de la Plata, cargando grano con destino a Japón. Carga que se completaría en Bahía Blanca. Ya por aquel entonces los periódicos de la zona hablaban de las dificultades que entrañaba el paso del estrecho de Magallanes en épocas que no fuesen el verano austral. Incluso hablaban de 2 hundimientos de 2 mercantes en el estrecho de Magallanes que nosotros vimos a su paso por él mismo los restos de los que quedaban. Nosotros vamos para abajo, desde Bahía Blanca, cogemos el práctico que nos lleva por el estrecho de Magallanes, que tiene aproximadamente 565 kilómetros. Esto traducido en millas náuticas son aproximadamente 280, 290 millas náuticas. Un mercante en condiciones normales pasa el estrecho de Magallanes en 24 a 30 horas. Magallanes tardó en pasarlo un mes. Pero comenzamos a navegar por el estrecho, nos encontramos la primera angostura, que pasamos sin ningún tipo de problema, pero a la segunda angostura del estrecho de Magallanes se origina una baja presión de tal magnitud que el práctico piensa, se pone en contacto con Punta Arenas y le dice que la tormenta es previsible 36 horas, con lo cual prefiere, dadas las circunstancias y la magnitud de la tormenta, que fondeemos en Bahía Inútil, que así se llama. Nunca mejor dicho que es bahía útil, por supuesto, porque el práctico pensó que si en esta tormenta en la que nos estábamos metiendo hubiésemos tenido algún problema en el gobierno del barco, peligraba tanto el barco como toda la tripulación. Con lo cual nosotros permanecemos fondeados en bahía Inútil durante 48 horas. Magallanes. Empieza el cruce del estrecho de Magallanes, que lleva su nombre. Imagínense ustedes una tormenta de este calibre con barcos de 85 toneladas, como pesaba, por ejemplo, la nao Victoria. 85 toneladas vasca, que corresponde a 102 toneladas en el sistema métrico nuestro. Y además, Pigafetta narra que en esta tormenta, que duran para ello 36 horas, se encuentran con que los barcos pierden las anclas. Desde luego, para un conocedor del medio, como es mi caso, esto es concebible nada más de la creencia de que los milagros existen, porque barcos de este porte, en una tormenta de 36 horas, como dice Pigafetta, en este medio climatológico, estamos hablando del paralelo 52, latitud sur, es poco menos que imposible que esta gente salga con vida de una situación de estas características. Sin embargo, salen por punta deseada, el Cabo Deseado, que así lo llamaban, porque estaban deseando, lógicamente, de encontrar ese accidente geográfico que lo sacase del estrecho, y se encuentran con el nuevo océano Pacífico, descubierto recientemente en aquella fecha por el extremeño Vasco Núñez de Balboa en 1513. Magallanes recapitula y se encuentra que tienen comida para 300 días. Bien. Se adentran en un océano absolutamente desconocido, con multitud de islas, con ciclones, con corrientes, unas propicias, otras contrarias, y ellos iban en su derrota tan desconocida que, yendo a buscar las Molucas, que es el fondo de toda esta cuestión, la isla de la especería, que eran unos productos requerido en el mercado de Europa desde muchos años antes, desde que Marco Polo empieza este negocio o este comercio en el 1290, y que se corta como consecuencia de que el ejército otomano toma Constantinopla en el siglo XV, pues este era el fundamento, como digo, de estos viajes, y se encuentra con que, pese a que van para las Molucas, que están al norte de Australia, aparecen en las islas Filipinas, que están en el norte. Esto demuestra claramente que no sabían dónde iban, lógicamente por el desconocimiento de este océano, que tiene 10.500 kilómetros y que no se parece a ningún otro mar existente.
Este es el primer punto que quería narrar respecto al paso del estrecho de Magallanes por parte de la escuadra del mismo nombre. Y ahora vamos a partir de la isla de Timor con la nao Victoria comandada por Juan Sebastián Elcano. Salen del puerto de Timor el 6 de septiembre, con una derrota absolutamente también desconocida. Y es sorprendente porque cuando llegan a la altura del Cabo de Buena Esperanza o Cabo de las Tormentas, que así se llama, dice Pigafetta que se encuentran unos vientos de proa que no le permiten navegar, con lo cual piensan y suben hasta el paralelo 42, es decir, que esta gente estaba navegando por debajo del paralelo 42, tal vez imbuido por la idea de que para llegar al estrecho de Magallanes tuvieron que bajar hasta el paralelo 52. Bien, suben hasta el 42 y allí se encuentran otros vientos en una circunstancia como con el trinquete roto, el palo mayor roto, con una nave con una vía en la nao Victoria, sin comida, con la gente con el escorbuto que se iba muriendo, lo tenían que tirar al mar. En esta situación se encuentra durante 9 semanas, porque no pueden avanzar. Mi experiencia: yo parto del puerto de Stettin, en Polonia, con un barco de 27.000 toneladas, cargado con 25.000 toneladas de azufre para la India, concretamente Visakhapatnam, en el este de la India. Este es exactamente el viaje de Vasco de Gama. Nosotros paramos en Ceuta para hacer combustible y continuamos viaje con rumbo a Ciudad del Cabo, es decir, en el Cabo de Buena Esperanza. Esto es un mercante que navegue 15 millas por hora, pues tarda en hacerlo 6 días y medio aproximadamente. Bien, recuerdo que era un miércoles, porque estábamos viendo una película en el salón de oficiales. La máquina de proyección era enorme y cuando el barco que enfilaba al Cabo de Buena Esperanza cambia de rumbo para contener este cabo, el barco da un bandazo, la máquina salió despedida, afortunadamente no cogió a nadie de los que estábamos viendo el cine, partió los mamparos y las mesas del salón de oficiales y así estuvimos en una tormenta hasta que tuvimos que cambiar de rumbo y meternos en el estrecho de Madagascar. El estrecho de Madagascar, que está concretamente, aquí lo vemos la isla de Madagascar, el continente, y desde el Cabo de Buena Esperanza tuvimos que ir bordeando hasta cambiar el rumbo y meternos en el estrecho de Madagascar, para evitar, lógicamente, la tormenta. Esto nos llevó exactamente 18 días. Es decir, 18 días metidos en una tormenta sin poder salir, por supuesto, a la cubierta. A los 18 días, cuando amainó el temporal, salimos a cubierta a ver qué había sucedido y nos encontramos con que la chimenea del barco, que era de color negro, pintado de color negro, con un escudo de la compañía polaca en color rojo, estaba totalmente blanca de la sal. ¿Esto qué quiere decir? Que desde la línea de flotación de un barco de estas características hasta la chimenea puede haber claramente 45 metros, 40 o 45 metros. Bueno, pues las olas alcanzaron 40 o 45 metros. Ahora traslademos esta circunstancia o esta situación a la nao Victoria, que se encontraba, como ya he dicho, en el paralelo 42, sin poder navegar, con el trinquete roto, el palo mayor roto, con una vía de agua, con el escorbuto, sin comida. Esto parece impensable que pueda suceder. Y repito, esto que he dicho al principio, de que se concibe solamente desde la creencia de que los milagros existen. Bien, determinan, dada esta circunstancia, subir hasta el cabo más cerca al Cabo de Buena Esperanza, que se encuentra en el paralelo 34. Es decir, que del 42 pasan al 34. Quiere decir que en esta posición del paralelo 42, la nao Victoria estaba a 888 kilómetros del Cabo de Buena Esperanza. Son 8 paralelos y entre cada paralelo son 111 kilómetros, pues 880 kilómetros. Consiguen, lógicamente, al llegar a 5 leguas del Cabo de Buena Esperanza, que ya es una derrota lógica, porque son unas 15 millas marinas, consigue contornear el Cabo de Buena Esperanza y suben rumbo noroeste. Así llegan hasta la isla de Santiago y la isla de Cabo Verde.
donde tratan, o sea, donde entran diciendo que vienen de Occidente, que vienen de las Indias Occidentales para reparar el Palo Mayor y demás, pero se encuentra con que un marinero le dice a los portugueses de dónde provenía y tratan de coger la Victoria, pero esta zarpa de inmediato, dejando a 13 tripulantes en una chalupa en la isla de Santiago. Hasta que así aparecen en Sanlúcar de Barrameda un 6 de septiembre y 2 días más tarde recalan en el puerto de Sevilla, en el mismo puerto del que habían partido Puerto de las Muelas o Puerto de las Muelas. 31 tripulantes venían a bordo, 18 de la expedición primigenia y 13 nativos que la historia ha preferido dejarlo en su ángulo oscuro. Muchas gracias. Bueno, me imagino que ahora ocupará esto.